Pues creo que, y no precisamente que uno seleccione las cifras que vaya a presentar para mostrar las más favorables, senadora Holguín, porque en todo hemos siempre sido, yo creo que claros y honestos con las cifras. Inclusive de presentar, como hemos dicho, tal vez el tema del secuestro y todo lo que se ha hablado luego en torno a ese, que es realmente un problema grave. Fue precisamente a partir del reconocimiento en el balance que presenté del Ministerio de Defensa, en el que afirmé cuál era la situación respecto de secuestro y extorsión. De manera que no ocultamos ni maquillamos que de pronto en alguna ocasión pueda existir algún error en alguna cifra, es un asunto que igualmente lo corregimos tan pronto se advierte. Hay, para empezar precisamente con lo planteado por la senadora Holguín, ciertamente hay más hectáreas de coca 2022 que 2021. Se incrementó, de acuerdo con la medición de Naciones Unidas, SIMSI, en el 13%, pero de 2021 frente al 2020 se había incrementado en el 43%, y era en un gobierno que tenía la erradicación como su punto fundamental en la política contra las drogas. Aquí estamos mirando una política diferente, que no va, en todo caso, a ser indiferente frente al problema de los cultivos de coca, porque como igualmente lo habíamos expresado la semana anterior, y es un propósito ahora en lo que se plantea respecto del corregimiento del plateado del municipio de Argelia. ¿De qué forma? Asumiendo un efectivo control territorial, como lo mostró también hoy el general Giraldo. Luego es indispensable que en la acción unificada del Estado, la transformación de los territorios, la sustitución de economías, logremos en pero igualmente en Catatumbo, en Putumayo, en Nariño, que podríamos decir son los centros principales de cultivo de coca, hacer esa transformación de las economías, la sustitución de las economías ilícitas por economías lícitas que además signifiquen para la población la posibilidad de obtener medios dignos de subsistencia, o digamos más bien para su vida digna. Pero que se privilegie entonces afectar a los narcotraficantes, la destrucción de laboratorios. No voy a mencionar ahora cifras, ya los generales plantearon y lo habíamos dicho también en la semana anterior, pero la destrucción de laboratorios, la incautación de insumos líquidos, la incautación de insumos sólidos, lo que afecta a esto, la producción, las plantas en semilleros, los 21 millones de plantas, pero también la incautación de hojas de coca. Todo esto que afecta a la producción y una acción siempre creciente para la incautación de cocaína y también de marihuana, pero igualmente la acción que se desarrolla especialmente en torno a la unidad de información y análisis financiero respecto de los bienes, las riquezas obtenidas por esa actividad
ilícita entonces la identificación de bienes y naturalmente de propietarios. Pero que esto, cuando planteamos el narcotráfico como esta actividad delictiva que está en el centro de todas las violencias, y en eso hemos coincidido con usted misma, con la senadora Paloma Valencia en debates anteriores. Efectivamente, el narcotráfico es un mal que no solo por lo que significa en el dominio, en la posibilidad de control de las poblaciones, de los territorios, en la capacidad armada que además adquieren, sino también frente a la corrupción. El narcotráfico es una fuente gigantesca de corrupción y remediar una buena parte de los problemas del país, una gran parte de los problemas del país está precisamente en afectar este negocio como el de la minería ilegal. Y por eso también una de las líneas principales del plan de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana se refiere precisamente a la afectación de las finanzas criminales como una manera de debilitamiento de las organizaciones criminales. Pero no es la única manera, porque hemos dicho, unas organizaciones criminales débiles o se ven forzadas a negociar o a someterse de acuerdo con la naturaleza de la organización según los términos de la Ley 2272, o debilitadas son objeto también de la acción militar. Entonces, por la vía militar, por la vía de la negociación o el sometimiento, todo el propósito es este de la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales, que es además el eje de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que precisamente la semana pasada aprobó esa política de desmantelamiento, desarticulación de las organizaciones armadas ilegales, que tiene que ver todo esto también inclusive en lo planteado respecto de la seguridad. Es verdad que estamos en una situación en la que en unos por percepción, en otros por realidad, pero la seguridad o el tema de la inseguridad, como lo decía el presidente García ahora, es un tema que está también en el centro de la discusión pública, inclusive de la discusión política. Pero que esto no es ni podría considerarse como una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública y particularmente de la Policía Nacional como responsable de la seguridad ciudadana. Lo mencionaba ahora, fue mencionado ahora, la necesidad que haya también una respuesta desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía General de la Nación, desde la Judicatura, porque tenemos que establecer en el país, para lograr avanzar en la cultura de legalidad, la cultura de las consecuencias, y que el hecho de cometer una acción delictiva debe traer una consecuencia, corresponde a la Fiscalía General y a la Judicatura, no precisamente a la policía, que captura, ya vimos las cifras, son gigantescas, 180 y tantos mil capturas, tantas 160.000 en flagrancia, si no recuerdo mal, las otras 20.000 con orden judicial, pero que haya una acción real de la justicia contribuye en esto de la formación también ciudadana de la cultura de legalidad, que es un asunto que igualmente debería estar en estos debates, que me parece importante lograr esto que sea un análisis mucho más integral, bien como lo decía
el senador Echeverry, que esta fuera una sesión permanente para revisar el tema de seguridad, porque es que el tema de seguridad, como también lo hemos dicho nosotros, es un asunto que interesa a todos, sin distingo de ideología, de filiación política, ni siquiera de estatus socioeconómico, porque afecta también a los pobres, como se ha visto, por ejemplo, en materia de extorsión, que inclusive el Estado Mayor Central extorsiona, como hemos visto en Caquetá, o en Meta, o en Putumayo, o en Guaviare, por ejemplo, hasta las vendedoras de arepas. Pero entonces tenemos que llegar a la creación de esto, que siendo efectivamente un propósito colectivo, todos podamos aportar a la solución, en lo que yo tengo la certeza que la fuerza pública está en toda la disposición. Decía la senadora, no es un debate contra la fuerza pública, sino contra la política de seguridad, defensa y convivencia. Pero es que todo, como ha sido además presentado por el general Giraldo, se deriva del plan de desarrollo de la política de seguridad, defensa y convivencia, y el plan Ayacucho es la concreción en un nivel ya más operativo también para hacer efectiva esa política. Entonces uno no podría dividir que esta parte es la buena y esta parte la que no funciona. Aquí lo que hemos visto es que en todo caso hay una acción real de la fuerza pública que ha sido sostenida. Si hablamos en términos de combates, por ejemplo, como lo presentaba el general Giraldo, son, en realidad al día de ayer, son 220 combates que ha sostenido las fuerzas militares, y 220 combates no se puede decir que los haya tenido una fuerza inactiva o manicruzada o de brazos caídos. Pero para decir y rápidamente respecto, finalmente, en dos temas de la senadora Paola Holguín, y luego unas breves referencias también a lo que dijo fundamentalmente el senador Echeverry. Las organizaciones armadas y legales efectivamente se han fortalecido, y se han fortalecido como ha sido presentado en todas las cifras, incluidas las de Indepaz, desde el 2018, en un ascenso creciente, de manera que con ese incremento en estas organizaciones, como es real, y presentamos las cifras la semana pasada, igualmente ha habido una disminución en la cantidad de integrantes de la fuerza pública, algo que se ha reconocido, lo plantean ustedes. Estamos en los esfuerzos precisamente porque fuerzas militares y policía tengan muchos más efectivos, y estamos propiciando. Ya vuelvo a referirme al tema a propósito del plan 16.000 que mencionaba el general Giraldo, pero igualmente el senador Echeverry, para decir respecto del proceso electoral y la alerta temprana 30 de la Defensoría del Pueblo, de qué manera, como lo ha venido exponiendo en varias ciudades y también lo hizo en el CIPRAD, el comité, la comisión de seguimiento de las alertas tempranas, el propio registrador nacional del Estado Civil dice: no tengo preocupación real por temas de orden público, me preocupa la compra de votos, el constreñimiento al sufragante, delitos electorales, que haya candidatos en algunos municipios patrocinados por organizaciones ilegales. Lo decía también en alguna reunión después de publicada la alerta temprana, y sobre eso estamos para hablar en concreto igualmente con el defensor del pueblo, porque quedamos
de revisar en todos estos municipios en los que afirmaba del alto riesgo, cuáles eran los factores efectivamente que podían catalogar como de alto riesgo un municipio. Decía en una reunión reciente el gobernador de Boyacá, aparecen 54 municipios de mi departamento que tienen que ser objeto de especial consideración, pero yo no he escuchado problemas reales de esos municipios. Es un asunto, y aquí no vamos pues para ver si efectivamente este tiene o no tiene, porque a lo que estamos todos abocados es de existir las situaciones de riesgo, hay que producir igualmente la reacción que contrarreste ese riesgo. Pero decía respecto del incremento de integrantes de la fuerza pública, esto se ha producido también en un proceso paulatino de disminución de la fuerza pública en el país. Solo decir, por ejemplo, que en el 2021 había 198.333 efectivos. Año cumplido 2021. Año cumplido 2022, 174.175. Año hasta agosto 2023, 168.105. Falta la cuarta incorporación, que podría llegar al mismo nivel del año pasado, de 174.000. Pero en lo que estamos en el compromiso, porque son más que esos 174.000 los que se requieren, precisamente por eso. En dos direcciones. De un lado, la preocupación efectiva que se tiene por el bienestar de los soldados, decía el senador Echeverry, se requiere que hay que revisar el plan de bienestar de los soldados. Pues ese plan de bienestar precisamente se expidió y está en ejecución la política pública de bienestar de la fuerza pública y sus familias, que tiene muchos componentes. El tema de alimentación que ya habíamos mencionado, cómo se incrementa en un 57.8 el dinero de alimentación, el subsidio de alimentación, o en materia de educación, los convenios que se adelantan con el SENA, que ya están suscritos con el SENA para la capacitación, para la educación y para la validación de capacidades de los miembros de fuerza pública, de manera que cuando se retiren estén certificados por el SENA como aptos para desempeñar algún oficio que pueda continuar en el desarrollo de su vida laboral ya como civiles, pero que igualmente en el mismo tema de bienestar de soldados estamos en la revisión de las instalaciones, lo que se ha encontrado. El general Salamanca tal vez lo decía en alguno de los debates y mostró cómo unas instalaciones prácticamente caídas que afectan inclusive la dignidad de los ocupantes de esas estaciones, y cómo eso tiene que ser un tema prioritario desde la Policía Nacional para recuperar también instalaciones de esa naturaleza. Pero estamos igualmente en el bienestar de los soldados, por primera vez desarrollando el centro recreacional para soldados, que nunca se habían tenido en cuenta para que lograran ese beneficio. 10.000 millones de pesos que se adicionaron en esta oportunidad para ese propósito. Estamos ya en la ubicación de o un terreno o un centro que está a cargo de la SAE. Estamos definiendo, pero que es también un objeto central de nuestra preocupación. El tema de los veteranos.
Decía igualmente el senador Echeverri, hay un trabajo con veteranos desperdiciado en realidad, y creo que es la fecha del 10 de octubre, pero el próximo mes vamos a presentar la política de bienestar para los veteranos y sus familias. Se ha hecho un censo de todos los veteranos, determinando de sus necesidades, de sus, inclusive, las capacidades de subsistencia. Hemos encontrado un alto porcentaje de veteranos en la indigencia y eso tiene que ser objeto de atención preferencial después de una vida dedicada al servicio de los otros, después de una vida que entregaron por la seguridad de todos, que no haya ni siquiera una mínima respuesta para garantizarles una subsistencia digna. Me parece que es un asunto que debe preocupar también a todos. Pero igualmente presentamos el proyecto de acto legislativo en el Senado. Hoy se aprobó en la Comisión Primera la mesada 14, garantizar que no se va a volver a presentar por una decisión judicial la afectación de esa mesada 14. Tenemos un proyecto de ley presentado acá, en la Cámara de Representantes, para incrementar, como mencionaba el general Giraldo, la bonificación para los soldados regulares, que ahora solo se puede pagar hasta el 50% del salario mínimo, que desde el 2017 estaba previsto por la ley que se podría pagar entre el 30 y el 50%, y que nunca ningún gobierno anterior, ni el último año del presidente Santos, ni los 4 años del presidente Duque, se hizo ningún esfuerzo por incrementar esa bonificación, y que nosotros ya, y tenemos los recursos en la adición presupuestal, y está para la firma que esperamos que sea cuestión de días del Ministerio de Hacienda, para incrementar hasta ese máximo permitido del 50%, pero del salario mínimo, pero que además presentamos el proyecto de ley ante la Cámara de Representantes para que se permita pagar hasta un salario mínimo, que con los otros beneficios significa tal vez recibir más de 2 millones de pesos cada soldado regular. Y todos estos beneficios van precisamente en la línea que también ustedes han planteado, la necesidad que la fuerza pública tenga la cantidad de efectivos necesarios, que la incorporación al servicio obligatorio, que los jóvenes puedan entender también su vinculación a la fuerza pública como una opción laboral, que tengan unos ingresos asegurados, de manera que busquen vincularse a la fuerza, a las fuerzas, pero además que en la protección de su bienestar, en las garantías que se pueden dar para su bienestar, esta vinculación sea atractiva, no solamente por esa bonificación que se reciba, sino también por estos otros beneficios que pueden obtenerse. Que ya voy a terminar, presidente. Pero es que es conveniente además como para poder presentar de manera integral en lo que ha significado, porque es que estamos de acuerdo en tantas cosas, que es plantear desde la perspectiva nuestra cómo precisamente debemos ir en esa dirección del fortalecimiento. 2 puntos, 16.000, plan 16.000 para las fuerzas militares, precisamente a eso apunta. Estos son soldados profesionales, no los soldados regulares. El plan 16.000, pero también la policía, el plan 20.000, que es un proyecto similar del propósito de incorporación de 20.000 policías. Se hablaba del fortalecimiento de la superioridad aérea. En realidad esa ha sido una preocupación, estamos por la definición, ojalá pronto logremos esa definición, pero el Sistema Integral de Defensa, el SIDEN, es un proyecto
de las fuerzas militares desde más o menos 2006, 2008, si mal no recuerdo, que tuvo un segundo empuje en el año 2012, pero que ningún gobierno se atrevió a disponer los recursos para que ese sistema integral de defensa se empezara a ejecutar. Nosotros hicimos todo lo que correspondía en las contrataciones del mes de diciembre del año pasado, excepto lo de la superioridad aérea, los aviones de superioridad aérea, por los problemas que se presentaron en ese momento con los proponentes, pero que, excepto eso, se ha prestado también la atención para el fortalecimiento en esos temas de la fuerza pública. Y tenía para hablar también el problema del IMPEC, del asunto de los nuevos cupos, porque es una preocupación de nosotros, precisamente lo mismo que mencionaron, como policías que se requieren para la seguridad ciudadana, están custodiando personas privadas de libertad en estaciones de policía. Hemos estado avanzando con el ministro de Justicia para la ampliación de nuevos cupos en las cárceles, pero también para que el IMPEC, esta es una idea del ministro de Justicia, Osuna, el IMPEC asuma la custodia de las personas privadas de libertad en estaciones de policía, de manera que, como no hay dónde llevarlos, pueda el IMPEC asumir esa vigilancia y se libere a los policías para que cumplan además el servicio para el que fueron entrenados. Y lo último, que tiene que ver con la independencia de la fuerza pública, que se planteaba igualmente cuál es el rol de independencia de los generales frente al comisionado de paz o a los procesos de paz. Y en eso hay algo muy claro que ha sido planteado en las conversaciones nuestras, porque a diferencia de lo que dice este general retirado en semana, nosotros hablamos todas las semanas, inclusive muchas veces, varios días, varias veces a la semana, o en reuniones que tenemos en el ministerio, o porque estamos en los consejos de seguridad, o porque hay reuniones con un comandante de fuerza, siempre con el comandante general de las fuerzas militares, con el director general de la policía, con directores de las direcciones de policía. Y en todo eso que hemos hablado desde el principio de este año, que es el tema de los ceses a partir de los decretos del 31 de diciembre del año pasado, los que rigieron por 3 meses, por 4 meses, los otros que rigieron hasta el 30 de junio. Nosotros es la insistencia y el compromiso y la instrucción, digamos más bien la orden impartida por el comandante general de las fuerzas militares. Las fuerzas militares continúan cumpliendo sus responsabilidades constitucionales y legales, independientemente de las negociaciones que se estén adelantando. Solo el cese, en cuanto implica suspensión de operaciones ofensivas, determina que no se realizan acciones dirigidas a la confrontación armada, pero sí a la represión de las conductas delictivas aún cometidas por organizaciones que se encuentren en cese. Frente a un tema que lo hemos dicho inclusive con el general Salamanca, que estuvimos en alguna reunión con policías, con mandos de la policía, y que lo hemos insistido respecto de Buenaventura o Quibdó o Medellín, con todo lo que se ha planteado desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz respecto de lo que denominan la paz urbana, los pactos entre bandas. Y hemos dicho, esto no es un asunto que compromete a la fuerza pública, porque la fuerza pública, la policía no es parte de los pactos. Eso significaría renunciar a sus obligaciones constitucionales, porque significaría que entonces no van a reprimir las conductas
delictivas y que independientemente nos parece muy bien, saludamos todos los propósitos de paz, de la paz urbana, de la paz con organizaciones en las conversaciones o negociaciones políticas y también de las otras de alto impacto en las que se puedan adelantar las conversaciones denominadas sociojurídicas, es decir, dirigidas hacia el sometimiento. Saludamos todo eso y aspiramos también y aportamos desde la fuerza pública en todo lo que sea posible para que esa paz se logre en el país. Pero eso no significa que estemos a la expectativa, sin actuar, a ver cómo es el resultado de esas conversaciones o de esas negociaciones. Y en eso fue enfático ahora el general Giraldo y es además una disposición persistente, sin excepciones, desde el Gobierno Nacional. Gracias, presidente.